2016, en enero de 2016, fui nombrado vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Catalunya, y conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, cargo por el que fui cesado, por la aplicación del 155, y en estos momentos me considero un preso político. Yo en muchas ocasiones, en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del Parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales. Si Junqueras ama a España, nosotros amamos a Junqueras. En el día de San Valentín, el que fuera vicepresidente de la Generalidad catalana ha dicho que ama a España, ha dicho además que se considera un preso político en la tercera sesión del juicio contra los golpistas catalanes. Junqueras y Forn han sido los que han declarado. Forn, por cierto, ha conseguido que el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tenga que comparecer en calidad de testigo en este juicio contra los golpistas catalanes del 1 de octubre y del 27 de octubre, con esa declaración unilateral de independencia. Junqueras ha hecho una defensa, prácticamente lo ha convertido en un mitin político en todo momento, y ha dicho que nunca, impulsó acciones violentas en Cataluña. Vamos a verlo. Insisto, si se nos lee, si se nos escucha, si se observa cada una de nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes. Si Forn ha logrado que Zoido, que fuera ministro del Interior, tenga que acudir al juicio en calidad de testigo, Junqueras, acogiéndose a su derecho a no declarar, pues ha logrado que el tribunal, que Manuel Marchena, el presidente de la sala, negase a la acusación popular de Vox formular las preguntas que el señor Junqueras ha dicho que no iba a responder en ningún caso. Esto la verdad que ha extrañado a muchos analistas, a muchos periodistas que estaban siguiendo esta tercera jornada del juicio contra los líderes golpistas. Junqueras pues no ha tenido ni siquiera que oír las preguntas ni de Pedro Fernández ni tampoco de Javier Ortega. Sin duda se trata de una argucia mediática. Sabe el señor Junqueras que todos los medios de comunicación están cubriendo este juicio. Se trata de un juicio histórico y ha evitado que la acusación popular le formule las preguntas. Sin duda ha estado hábil y sin duda Manuel Marchena se lo ha permitido. Vamos a ver ahora el momento en el que Junqueras no negaba a contestar a las preguntas de la acusación popular. Yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello. Creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado siguiendo, como en las otras ocasiones, esta tercera jornada del juicio contra los líderes golpistas. Esta ha sido la crónica de la mañana. ¿Quién se atrevió a decir que en Cataluña no hay crispación, que no hay violencia? No hace falta irse muy lejos para hacer una pequeña recopilación y demostrar la violencia y enfrentamientos que hay. ¿Recuerdan las concentraciones frente a la Consejería de Economía en Barcelona? Septiembre de 2017. De pacíficas no tenían nada. Nosotros estuvimos allí. Miradas intimidatorias, empujones, agresiones, botellazos e insultos son solo algunas de las cosas que tuvimos que sufrir también los periodistas. El acoso a los agentes comenzó cuando atacaron sus coches, se los abollaron, cristales rotos, ruedas pinchadas o repletos de pegatinas como estos. Así se los encontraron los policías. Pero los actos vandálicos no se quedaron ahí. Nos han pedido en el Hotel Villa en Calella que nos marchemos. Se han portado con nosotros maravillosamente, pero al final no han tenido más remedio que ceder. Vergonzosas imágenes en Pons, Lérida, donde los vecinos del pueblo
les echaron de las calles. También les recibieron con insultos en un camping de Gerona. Lo que tengáis que pasar, pasar. El resto que todo... ¿Hay derecho a esto? Los políticos constitucionalistas también han recibido lo suyo de los de Arran. El diputado del PP en el Parlamento, Xavier García Albiol, ha sufrido en numerosas ocasiones acoso por parte de los más radicales, hasta en la propia puerta de su casa. La última, este fin de semana con su familia. Sobre todo cuando vas con un niño o una niña, en este caso, de 11 años y que empiecen a chillar y a insultar como locos. Los ataques a Vox tampoco cesan en Segovia, Zaragoza o por supuesto Cataluña. Tampoco cesan a los diputados de Ciudadanos. Si hablamos de violencia acreditada, estos son casos concretos. Las juventudes de la CUP, los radicales de Arran, han dejado muchas huellas en los últimos meses en este sentido desde septiembre de 2017. Este no era el vídeo de la tercera jornada de la sesión en ese juicio contra los líderes separatistas. Este era el vídeo que explicaba los muchos actos violentos que se han vivido en Cataluña en los últimos tiempos, especialmente desde el 1 de octubre, después del 27, con esa declaración unilateral de independencia, pero es que Junqueras, el que era vicepresidente de la Generalitat catalana, ha dicho que en ningún momento ninguno de esos líderes políticos impulsó actos violentos. Recordemos lo que decía el señor Junqueras en tono muy amenazante en el año 2013, cuando amenazaba al Estado español con paralizar la economía catalana. Vean. ¿Alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española? Bueno, en algo hay que dar la razón al señor Junqueras. Dice que si eran capaces de paralizar la economía durante una semana, lo que han logrado los líderes del Procés es que un montón de empresas, cientos de empresas, abandonasen Cataluña. Eso sin duda es un mérito de todos los líderes separatistas que hoy están sentados en el Tribunal Supremo. De eso sí puede presumir el señor Oriol Junqueras. Javier Ortega, que no ha podido formular la acusación popular, las preguntas a Junqueras, pero sí a la salida ha atendido a los medios de comunicación para decir lo siguiente. Hemos podido escuchar en la sala el mayor desprecio hasta este tribunal por parte del señor Junqueras, diciendo que nos encontramos ante un juicio político, que se les persigue por sus ideas y que son presos políticos. Nada de ello es así, es de una mezquindad absolutamente inaceptable. Hemos reiterado a la sala que la propia jurisprudencia, insistimos, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por cierto, como así lo entendió y la permitió el propio instructor, el magistrado, excelentísimo magistrado, señor Llarena, la posibilidad de hacer preguntas para que puedan explicarse, si así lo desean, y de alguna manera poder aclarar el cúmulo de pruebas sobre determinados hechos. La sala lo ha entendido de otra manera, acaba de desvirtuar su propia jurisprudencia sin perjuicio de que lo reiteraremos por escrito para que tenga que hacer una contestación por escrito. Dicho lo cual, consideramos que, y este es un poco el resumen de todo, lamentablemente ya se ve por dónde van a ir las próximas sesiones. Se está pretendiendo hacer declaración política, se está pretendiendo convertir esto en un juicio político. Lo que de esta acusación popular corresponda, haremos derecho y exigiremos responsabilidades estrictamente en el ámbito penal. Junqueras ha impedido que escuchásemos a Javier Ortega dentro de la sala, pero no ha impedido que lo hiciese fuera. Y bueno, aquí están sus palabras, las de la acusación popular de Vox. Ahora sí, vamos a ver la crónica que nuestra compañera Patricia Tenorio ha realizado en esta tercera jornada del juicio contra los líderes golpistas catalanes. Tercera jornada de juicio, día de mucha más expectación porque por fin se sienta uno de los 12 acusados en el banquillo para responder a las preguntas. Se trata de Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat, pero lo hará en castellano, lo hará en catalán, contestará todas las preguntas. Al menos hasta aquí, hasta las puertas del Tribunal Supremo, han venido multitud de compañeros independentistas para apoyarle. 9 menos cuarto de la mañana y los políticos independentistas nos citan en un parque cercano al Supremo. Han decidido juntarse para apoyar a Oriol Junqueras en su declaración. Entre familiares y amigos hemos visto a Joan Tardà, Roger Torrent y Gabriel Rufián. Pues que Vox pide en total 700 años de cárcel a todos nuestros compañeros. Yo creo que
que tú puedes estar muy en contra de lo que pasó en Cataluña, puedes estar muy en contra de un referéndum, puedes estar muy en contra del independentismo, puedes tener un banderón de España de 2x2 en el balcón y que te suene fatal, que le pidan 700 años de cárcel a gente que lo único que hizo es que su gente votara, ¿no? Un referéndum. Es una auténtica barbaridad. Pero no solo ellos han querido estar en un día como hoy. Poder escoltar la seva versió, la seva defensa, refermar-se amb la defensa dels drets i de les llibertats, crec que serà avui és un dia important, ho seran totes aquestes declaracions i de fet serà una finestra de veritat i de certesa amb un judici que és una farsa i una vergonya. Los políticos deben de acabar las tentaciones de juzgar y de hacer de jueces, de fiscales, y los fiscales deben volver a la norma y aplicar también el sentido común, que no iría mal. Terminada la declaración de Junqueras, turno de Joaquín Forn, el segundo de los 12 acusados en hablar ante el Supremo. Los argumentos de Forn y Junqueras ponen muy claramente en evidencia que nada de aquello que el Gobierno de Cataluña hizo durante los meses de septiembre y octubre del año 2017 puede ser susceptible de ser considerado ni como rebelión ni como sedición. Una sesión que se suspende hoy y hasta el próximo martes. Joaquín Forn, que era el consejero de Interior de la Generalitat Catalana, se asentaba en el banquillo, al igual que Junqueras, y ha defendido en todo momento la actuación de los Mossos. Por esto mismo le digo que había que separar la actitud política, mi manifestación política, de lo que eran sus obligaciones como policía judicial. ¿Le parece que es defender la Constitución, permitir que se celebre un referéndum que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional? Insisto, y también sé que ningún acto de los Mossos d'Esquadra fue contrario a la Constitución. ¿Ninguno de los actos? Ninguno. Ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre. Ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre. Puigdemont, el presidente huido, fugado de la justicia, que debería estar sentado en ese banquillo de los acusados, junto a Junqueras y el resto, los otros 11 presuntos golpistas catalanes, tendría que estar en el Tribunal Supremo, pero está fugado y hoy ha aprovechado la comparecencia de Joaquín Forn para, a través de las redes sociales, lanzar el siguiente mensaje. Dice Carles Puigdemont: adelante Forn, no han doblegado ni tu firmeza ni tu bonomía, y no apagarán tu razón mucha fuerza. Añadía también el expresidente catalán, Puigdemont. Vamos a verlo. Ayer con los fiscales asistimos a un discurso de represión y democraticida. Hoy con Junqueras asistimos a un discurso de grandeza política que deja en evidencia las premisas de los represores. Les guste o no, el mundo habla y caerán las máscaras como hoy ha hecho Oriol. También ha estado fuera del Tribunal Supremo Elsa Artadi, portavoz del gobierno catalán, que ha arremetido de esta forma contra el gobierno. Un gobierno de Pedro Sánchez que ha sucumbido a las presiones internas de aquellos que prefieren tener un gobierno de derechas con ciudadanos, un gobierno de Pedro Sánchez que ha sucumbido a las presiones de la ultraderecha que se manifiesta en contra precisamente de hacer política, y también de hecho un gobierno de Pedro Sánchez que tiene entre sus filas a personas con este proyecto de España Global, que se dedica a decir mentiras, pero a mantener a personas también que comparan hacer un referéndum con violar a una mujer. Que este supuesto gobierno progresista que ha abandonado cualquier postura progresista, cualquier postura de defensa de derechos, y que también debería exigir la dimisión por este insulto hacia todas las mujeres que tuvimos que escuchar ayer. En esta tercera sesión ha vuelto a destacar el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, que les ha acusado de que no se puede ser al mismo tiempo testigo y acusado en el juicio. Vean. Se ha reiterado por algunas defensas su protesta por el hecho de que hayamos rechazado la posibilidad de declaración del señor Puigdemont y algunos otros procesados ahora declarados en rebeldía como testigos. Estamos convencidos que la trayectoria profesional y jurídica de la mayor parte de los letrados, de todos los letrados que ocupan hoy el estrado, les permite conocer la respuesta. En un proceso penal no se puede cambiar el formato con el que uno comparece. No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo. El vicepresidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, también ha hablado hoy fuera del Supremo. Escuchen. Y por lo tanto, hoy aquí, Esquerra Republicana, nos reafirmamos que nunca vamos a retroceder, que siempre desde la democracia, desde el pacifismo, desde el civismo,
desde estas convicciones que comparte una gran parte de la sociedad catalana, vamos a continuar trabajando para nuestro proyecto político. El proyecto político de Esquerra Republicana solo lo para la ciudadanía de Cataluña si cree que no es el adecuado. No lo para nunca un Tribunal Supremo, una judicatura, en la que ya parece que la sentencia esté redactada. En el día de ayer, Irene Lozano ofrecía una entrevista a un medio extranjero, Sky News, y lo hacía, podemos decir, con una forma muy desafortunada al comparar el sexo con el proceso separatista del 1 de octubre. Bien. The thing is that they wanted to hold a referendum, but they didn't have the permission. So I normally use this metaphor of sex. I mean, sex is not forbidden, like voting is not forbidden, but you cannot do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it's rape. Bueno, el lío que se hacía la pobre comparando el sexo, decía que no estaba prohibido, pero no se puede forzar con el 1 de octubre, con las leyes vigentes en España, con la Constitución, y cómo se la saltaban los líderes separatistas el 1 de octubre de 2017. Hoy las risas, lógicamente, pues han circulado por todos sitios, en las redes sociales especialmente, y la propia Irene Lozano pedía disculpas, bueno, o mejor dicho, reconocía su error. Decía lo siguiente: anoche no hice la mejor de las comparaciones, trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1 de octubre se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida. Mañana viernes, como todos ustedes saben, se celebra Consejo de Ministros. Sánchez, el presidente, lo va a presidir y es bastante más que probable que anuncie por fin la convocatoria electoral, que va a haber adelanto de elecciones. Presumiblemente va a ser el día 28 de abril. Se había barajado en los últimos días la posibilidad del día 14 de abril, que es Domingo de Ramos, pero el Ejecutivo lo ha negado en los últimos días y lo más probable es que sea ese 28 de abril. El 5 de marzo tendría que disolver las Cortes y publicarlo en el BOE, de tal manera que se celebren las elecciones generales un mes antes de ese superdomingo, el 26 de mayo, en el que se van a celebrar municipales, autonómicas y también elecciones europeas. Eso en cuanto a Pedro Sánchez. Hoy la ministra Montero, en la cadena COPE, ha señalado que lo más probable, tal y como se está hablando en los mentideros periodísticos, es que mañana Sánchez confirme la fecha. Y creo que el presidente en eso ha sido muy claro. El viernes comunicará en el Consejo de Ministros su decisión. Le corresponde solamente a él, por tanto, él nos comunicará aquello que haya decidido y posteriormente se dará a conocer a todos los ciudadanos y, como no, a los medios de comunicación. Veamos que Irene Lozano pedía disculpas porque ayer metía la pata en esa entrevista concedida a un medio extranjero en el que comparaba el sexo con el 1 de octubre. Pues bien, esta mañana veíamos también a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hablando de esta forma tan poco edificante sobre las tres derechas: Ciudadanos, PP y Vox. ¿Se refiere a la nueva derecha como la derecha trifálica? Bueno, hay mucha... señora, bueno, hay mucha testosterona, había el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón, y bueno, y hemos distendido un poco la conversación. O sea, que confirma que era lo que quería decir. Confirmo, pero en los términos que le he dicho, un poco de extensión. O sea, la ministra de Justicia calificando de derecha trifálica a Ciudadanos, PP y Vox. No me quiero ni imaginar que, por ejemplo, Santiago Abascal o Pablo Casado se refiriesen en los mismos términos, pero justamente al contrario, sobre tres líderes mujeres de partidos de la izquierda, la que estarían montando a estas horas todos los grupos feministas. Pero bueno, ya sabemos que la izquierda tiene bula para decir todas las barbaridades que quiera. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, dice ahora, yo creo que con cierta gracia, aunque él lo ha dicho totalmente en serio, que ahora ya no se le puede recriminar a Sánchez eso de que no convoca elecciones. Que frente a los que pensaban que el gobierno, este o cualquier otro, se define por agarrarse al poder al precio que fuera, yo celebro sinceramente que pueda haber elecciones, si es posible, y celebro también la fecha en finales de abril, que lo pueda haber para que hablen los españoles claramente, los españoles y las españolas que hablen con claridad y sobre todo sin la discusión, sin la duda de lo que nos une, que es el país.
Bueno, esto de que Sánchez no se aferra al poder, el señor Sánchez sí convoca elecciones, que es lo más probable que haga mañana. Lo hace porque en el Congreso de los Diputados no les han aprobado los presupuestos generales del Estado. No porque Sánchez esté cumpliendo con su palabra. Cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy dijo que inmediatamente iba a convocar elecciones. Eso no lo ha hecho, y que lo haga 9 meses después no le deja en buen lugar, sino todo lo contrario. Lo hace empujado por los acontecimientos, empujado porque la Cámara Baja el miércoles votaba no a los presupuestos de este gobierno, que por cierto tampoco Bruselas avalaba. En fin, Pablo Casado, en la oposición, ha dicho hoy que Sánchez soñaba con ser expresidente. Podemos decir claramente que su vida ha terminado. Ha intentado ser expresidente del gobierno y lo ha sido. Yo creo que era su obsesión. Pedro Sánchez quería ser expresidente del gobierno, porque lo que le gustaba es la liturgia del poder. Lo que le gustaba era el avión y el helicóptero y las cumbres internacionales y los palacios y las recepciones y las residencias de verano. Lo que le gustaba era sencillamente aquello que al Partido Popular es lo que menos le gusta. Ya mucho tiempo sin mostrar imágenes y declaraciones de Alfonso Alonso, Partido Popular Vasco, hablando de esta manera sobre el desastre, dice, que supone este gobierno. Bueno, pues que se pone fin a una legislatura que ha sido un desastre, es el peor mandato de la democracia en España, 8 meses de despropósito y una situación de desgobierno. Entonces yo creo que hacen falta elecciones y abrir una etapa nueva, y una etapa que espero que sea de estabilidad, de seriedad, de ocuparse de las cosas de verdad. En fin, y en ese sentido quiero decir que yo tengo ilusión con que haya elecciones, que ya era hora, y que se acabe por tanto este mandato que ha sido un desastre. El Sardadi, portavoz del gobierno catalán, votó no a los presupuestos de Pedro Sánchez. Se justificaba de la siguiente manera. Nosotros dimos una explicación muy clara desde hace meses cuál era nuestra posición respecto a los presupuestos. Abrimos la puerta a un gobierno de Pedro Sánchez. Al final Pedro Sánchez ha sido presidente del gobierno español por los votos también de los grupos independentistas. Se le pidió coraje, se le pidió diálogo. El diálogo se ha quedado en lo retórico, nunca ha pasado a la parte práctica, y ha sido Pedro Sánchez y su gobierno quien ha decidido que no ha querido aprobar estos presupuestos con los grupos independentistas, porque seguramente en algún momento ha decidido que esto no le interesaba. También ha hablado hoy Íñigo Urkullu. El PNV sí que apoyó, votó que sí a los presupuestos de Pedro Sánchez. Yo no sé si va a haber elecciones generales, no lo sé. No. Hasta mañana por lo menos estamos expectantes a lo que diga. Yo solamente entiendo la manera de hacer política basada en un principio que es el del realismo, intentando ofrecer soluciones, buscando, adivinando soluciones para todos los problemas. No siempre se puede. Bueno, no ha estado tampoco en manos más que de quienes ayer no han propiciado los presupuestos generales del Estado, y en ese sentido pues cada uno sabrá cuál es el ámbito de posibles soluciones que se puedan plantear para todas las cuestiones que están sobre la mesa. El presidente valenciano, Ximo Puig, pues lógicamente sabe que es lo que está por venir, las próximas elecciones, lo que sucedió en Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox, sumando mayoría absoluta, pues prácticamente se va a reproducir en casi todas las comunidades y ayuntamientos de España. Lógicamente tiene miedo, la Comunidad Valenciana peligra, y por eso dice lo que dice. Antes que nada, y antes de someterme a lo que consideréis oportuno, sí que quiero decir que hoy es un mal día para la Comunidad Valenciana, porque hemos perdido, gracias a la triple alianza de las derechas y el independentismo catalán, hemos perdido 1.400 millones de euros, hemos perdido 5.000 puestos de trabajo efectivos, y por tanto es una mala noticia. Y aquellos que se envuelven en las banderas para tapar la corrupción, desde luego lo que están es haciendo un servicio nefasto para la sociedad valenciana. Hoy es 14 de febrero, San Valentín, algo que no había dicho. Alba Vila, muy bienvenida. Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Te veo muy bien acompañada de ese ramo de flores. Porque me has pedido que me lo trajese a la mesa y me lo he traído. Bueno, en primer lugar, ¿quién fue San Valentín? Me gustaría que respondiésemos a esta cuestión. Es una historia que se remonta hasta hace 2000 años, en el año 270 después de Cristo. Había un emperador en Roma que se llamaba Claudio III, que en ese momento estaban como perdiendo guerras constantemente, entonces creían que los soldados, al casarse, perdían virilidad, ¿no? Eso es, luchaban de una forma más débil por estar ligados emocionalmente a su familia. Entonces este emperador dio la orden de prohibir los matrimonios. Pero había un obispo cristiano que estaba disconforme
con esta medida y empezó a hacer matrimonios en secreto. Esto llegó a oídos del emperador y el emperador decidió encerrarle en una cárcel hasta el día de su muerte, que es precisamente un 14 de febrero. Durante el tiempo que estuvo en esa prisión se acercó mucho y tuvo muy buena relación con la hija del carcelero, que se llamaba Julia, y era una chica ciega, y mientras le enseñaba, le contaba cuestiones normales de la vida, pues esta chica recuperó la visión, y cuando él se murió un 14 de febrero le había dejado una carta que ponía de tu Valentín. Julia, en recuerdo a él, plantó como un almendro de flores rosadas junto a su tumba, y por eso se recoge desde ese momento la carta y las flores como un detalle en el día de hoy. Bueno, acierto total de la Iglesia, hacer del sacerdote Valentín un santo, y nos alegramos de ello. Nosotros lo celebramos. Veo, Alba, que tú has sido agraciada con un ramo de flores esta mañana. Tú eres muy partidaria de esto se está comercializando, ¿no?, esta fecha, lo que es una efeméride, bueno, con un origen, hemos visto, un sacerdote cristiano. Hemos visto en los últimos tiempos, desde la segunda mitad del siglo XX especialmente, cómo el día de San Valentín pues, es un día de consumo masivo, hay que irse a cenar por ahí, hay que regalar muchas cosas. ¿Cómo lo ves tú? Es un día de consumo, pero creo que es un día también para celebrar el amor romántico, ¿no? Bueno, he estado leyendo de todo en las redes sociales de esta mañana y me gustaría dejarte algunos términos que he estado leyendo. Maquinaria patriarcal y capitalista, amor romántico mata, relación entre el amor romántico y la violencia de género, puro cuento, los mitos del amor romántico. Bueno, si te metes hoy en las redes sociales, ya más que una crítica al consumismo que se produce en un día como hoy, es una crítica a lo que de verdad deberíamos celebrar en un día como hoy. Aquí los críticos dirán, ¿pero por qué hay que celebrar el amor solo un día al año? No estamos diciendo eso. El amor no consiste en que hoy regalemos un ramo de flores y ya nos olvidemos. El amor hay que construirlo día a día, Javi. Pues Alba Vila, que viva el amor romántico. Nosotros nos vamos a la publicidad a las 8:30. Te vemos en el informativo. Pepe García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes. Has estado siguiendo esta tercera jornada del juicio contra los líderes golpistas catalanes. Comparecencia de Junqueras, lo hemos visto, ha hecho un mitin político, ha convertido lo que es una defensa jurídica en un mitin de un político, y el señor Forn pues, ha defendido en todo momento la actuación de los Mossos de Escuadra y ha logrado, eso sí, que el que fuera ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tenga que comparecer en el juicio. Sí, es que al final cuando tú... Eso sí, en calidad de testigo. Sí, pero cuando tú al final te preparas un juicio y vas a lo que vas, que es a defenderte y aportar una serie pues, de argumentos jurídicos o de argumentos basados en actuaciones practicadas, pues entonces lo que ocurre es que consigues cosas del tribunal. Cuando tú vas allí a soltar, como ha dicho Vox muy acertadamente esta mañana, soflamas separatistas, pues lo único que consigues es el que no se tengan en cuenta muchos de tus argumentos, y es que efectivamente Junqueras lo que se ha limitado a hacer es a dar un auténtico mitin político. Este señor está inmolándose, no sé si judicialmente ahí en medio de la sala, y lo de no aceptar las preguntas, aunque sea de la abogacía del Estado, que no pide rebelión, que pide sedición, yo es una cosa que la verdad que no entiendo. Sin embargo, Forn, como decías, ha contestado, menos a Vox, ha contestado absolutamente todo. Se ve que abogados quieren efectivamente dar argumentos para intentar evitar eso, la condena de sus clientes. Es el caso pues, de Forn, y también el de los abogados de Carme Forcadell y de los exconsejeros Rull y Turull, porque han sido algunos de los que han preguntado también a Forn para dejar claro que sus clientes no tenían nada que ver con esta intentona de golpe. También ha querido dejar claro que todo lo que se votó ese día, nosotros hablamos aquí, ¿te acuerdas de lo que decía la Declaración Unilateral de Independencia? Cómo se hablaba hasta en 4 ocasiones de la constitución de un Estado catalán independiente y soberano. Estructuras del Estado. Efectivamente, pues este señor ha dicho en el juicio que eso aparecía en un papel, pero que lo que se votó aquel día en el Parlamento no se habló en ningún momento de constitución de un Estado, que eso se dijo fuera en las escaleras delante de aquellos independentistas catalanes. Mira, la verdad que es todo un despropósito, pero bueno, por lo menos se está defendiendo. Pepe, ¿tú crees que ha sido una treta mediática el hecho de no responder a las preguntas de la acusación popular?
que lo lidera Vox, para no tener esas declaraciones ni de Pedro Fernández ni tampoco de Javier Ortega. Manuel Marchena, el presidente de la Sala, ha dicho que tiene todo el derecho a no responder las preguntas, lógicamente, pero ha sorprendido que ni siquiera le dé la oportunidad a la acusación popular de formular esas cuestiones. Sí, a ver, aunque luego no sean respondidas, pero al menos que conste, ¿no? Que están ahí. Pero yo creo que lo que quiere hacer con esto el tribunal, en este caso Marchena, es intentar evitar, a ver cómo lo digo, intentar evitar dar otro enfoque o que se vea desde otro enfoque este juicio, es decir, darle el menor protagonismo en este sentido a Vox yo creo, porque claro, una intervención de Vox al día siguiente son titulares, entonces yo creo que está intentando llevarlo por ese terreno, que además no tienen en este caso el derecho de hacer esas preguntas, es una prerrogativa del tribunal que puede decirle lo haces o no lo haces, y en este caso han decidido que no lo hiciera. Pepe, ¿tú cómo valoras el hecho de, bueno, el otro día veíamos cuando aparecía Quintorra, cuando irrumpía en la sala, el señor Oriol Junqueras no giraba el cuello, no quería saludar al que considera esbirro y, en fin, muñequito de Carles Puigdemont, el presidente fugado catalán? Eso está claro que hay una grieta tremenda ahora mismo dentro del separatismo, sí. Hay una guerra civil en los separatistas catalanes. Junqueras, yo creo que me ha gustado mucho el término que has empleado, se ha inmolado, o sea, quiere inmolarse, quiere pasar de cara a los seguidores independentistas sí, como un líder de verdad, es decir, yo he hecho lo que he hecho y ahora vengo aquí ante la justicia española, aunque no lo ha hecho del todo, cierto, porque ha dicho que es un tribunal político, pero él viene ahí a dar la cara de todos los actos que se cometieron en septiembre y en octubre del año 2017, mientras el señor Puigdemont está dando conferencias en Berlín, en Waterloo, en Bruselas, y no sé, el momento en el que volverá a España, pero de momento sigue huido, y a mí me parece muy significativa esa grieta, que más allá de, lógicamente, que todos traten de quedar absueltos, esa grieta y esa escisión entre el PDeCAT y RC parece ya insalvable. Es que además, en todo este meeting que ha pronunciado hoy en la Sala del Supremo, él mismo, lo que tú estás diciendo ahora es lo que ha reconocido, ha dicho, yo estoy aquí, ya te digo, es que como si fuera un mártir, como si tuviera que ir ahora a peregrinar al Supremo, todos los independentistas, porque es su mártir, que está ahí en manos de la justicia española, que son todos unos represores, unos monstruos. Bueno, pues lo que ha dicho en el juicio es que él está ahí para evitar que en cuestiones, en momentos futuros, hay otras personas que pasen por su situación por celebrar un referéndum ilegal. Y yo, vamos, le digo a este señor que pasarán por el Supremo la gente que haya indicios de que se han saltado la legalidad. Otra cosa que me llama mucho la atención ha sido eso de cuando ha dicho lo de yo amo a España y amo a los españoles. Bueno, pues una persona que ama a España intenta no violentar la Constitución, intenta no violentar un Estado y intenta no quebrar ese Estado de esos ciudadanos a los que dice tanto amar, porque además, como dice esa Constitución que no soportan, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, no ni el de Catalán, ni el de La Rioja, ni el de Murcia, el conjunto de todos los españoles. Entonces, que nos quiera menos, pero que nos quiera un poco mejor. Pepe, además, de forma paralela a la celebración de este juicio, tercera jornada en el Tribunal Supremo, notición el miércoles con la votación en contra de los presupuestos generales del Estado. Ayer el Congreso tumbaba las cuentas de Pedro Sánchez y mañana celebra Consejo de Ministros, lo va a presidir él, presumiblemente va a comunicar a todo su gabinete que va a celebrar elecciones, que va a convocar elecciones generales anticipadas. Se baraja con fuerza la opción del 28 de abril, aunque tampoco se descarta el 26 de mayo en ese superdomingo con municipales, autonómicas y europeas. ¿Tú crees que mañana hay cuestión de confianza o hay anuncio de generales? Hombre, ha dicho hoy la ministra, no me acuerdo, no sé si es la ministra esta, la de, que yo es la cosa más de María verdad. Jesús Montero, ministra de Hacienda. Ah, vale, es popularmente conocida como la chiquiministra. Sí, no, es que no me acuerdo si era ella o esta, la de Justicia, que es que yo de verdad con lo del trifálico, la cosa más... Están en racha, ¿eh? Es la cosa de verdad más rara y más de mente rara que he escuchado en mi vida. Esta es la señora, recordemos, que se dedicaba unos calificativos
calificativos muy bonitos a su compañero de gabinete, a Fernando Grande Marlaska, la que habla de trifalismos. Pero bueno, ya la que tú decías que es la chiquiministra, ya han concretado que sí, que mañana se van a anunciar las elecciones. Lo que pasa, lo que hay ahora en el gobierno es división en cuanto a... Sí, el 26 de mayo, el superdomingo electoral, está prácticamente descartado, porque se le va a echar encima todos los varones del PSOE. Efectivamente, y no lo quiere nadie. Y la cuestión está entre si será el 28 de abril o si será después de verano, porque hay bastantes... En otoño. Efectivamente, hay bastantes miembros del gobierno, según publicaba ayer Europa Press, había una discusión sobre si era conveniente posponerlo. ¿Qué pasa mañana también en el Consejo de Ministros? Aparte del anuncio de elecciones, si lo hay o no lo hay, es que mañana empieza una campaña electoral, se anuncian o no las elecciones, con el enésimo anuncio de la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos, con lo cual yo creo que sí, que finalmente mañana se podría hacer el anuncio de la convocatoria. ¿Pero tú crees que hay más opciones de que sea en otoño, al 28 de abril? Pues, porque da la impresión, pero Pepe... es que con Pedro Sánchez... Pero da la impresión, por ejemplo, si mañana van a volver con el tema de Franco, anunciar que finalmente será exhumado... Y presentan la ley de educación... No va a ser así. Una cosa es que ellos lo anuncien y otra es que luego se ejecute. Ya hemos visto que la familia se opone, la abad del Valle de los Caídos también. Esto nos puede dar una pista, Pepe, de que va a ser el 28 de abril, que ya el 5 de marzo tendría que disolver el Congreso de los Diputados para poder publicar en el BOE esa convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Así lo estipula la ley y tendría que ser el 5 de marzo, que es son 54 días antes de las elecciones. Y, o sea, la pregunta es si creo que va a haber el adelanto, ¿no? O, es que no te entiendo muy bien la pregunta. Si 28 de abril o otoño, has dicho que después del verano. Es que yo creo que electoralmente es más perjudicial para Pedro Sánchez hacerlo en otoño. Si se adelanta al 26 de mayo, el resultado no va a ser bueno en ninguno de los casos para el Partido Socialista y muy probablemente tampoco para Unidos Podemos, pero a lo que voy es que si se adelanta al 26 de mayo, pues evita, por ejemplo, ya la irrupción de Vox en un montón de ayuntamientos, de comunidades autónomas, también Ciudadanos, que va a crecer y mucho seguramente, y entonces ya Sánchez no tendría que ir a rebufo el mes en otoño a unas generales en las que sin duda saldría bastante escaldado. Aquí hay dos cuestiones. Los que están a favor de las elecciones el 28 de abril, lo que dicen es que creen que pueden ganar votos tanto por la izquierda como por la derecha. ¿En qué sentido? Consideran que ahora mismo Podemos estar roto con todo el problema que han tenido con Íñigo Errejón y que Íñigo Errejón ha descartado que vayan a presentar ningún tipo de candidatura para las elecciones generales, con lo cual creen que ahí pueden, en medio del estallido de esta guerra, arañar algún voto. También creen, ojo, lo que creen ellos, yo no digo que sea así o no, lo que también creen es que se puede arañar votos por Ciudadanos, porque ellos consideran que la manifestación del domingo, esa foto con la foto trifálica, les podría... Es que yo me he quedado todavía... Es tremendo, José Antonio. Por la foto con Vox y con el Partido Popular, que también les puede dar votos. Y creen que el no haber sacado los presupuestos adelante, ellos consideran que resta credibilidad al discurso de la derecha en cuanto se ha presentado al gobierno como que ha cedido a todos los chantajes del independentismo. Y luego están los que las quieren para otoño, que precisamente consideran que este argumento no va a valer porque la gente tiene más o menos claro las andanzas que ha tenido el gobierno con el independentismo, y sobre todo consideran que el juicio del proceso puede hacerles bastante daño en las urnas. Pepe, además, respecto a Cataluña hay una polémica. El Congreso Mundial de Telefonía Móvil 2019, que se celebra en Barcelona, pues ha emitido un vídeo en el que aparece una estelada. Eso ha suscitado bastantes reacciones en contra, muchas críticas. Esto lo organiza IBM y finalmente ha tenido que pedir disculpas, ¿no? Ha sido un spot promocional de IBM, que es una de las marcas que participan en este evento, que ha colgado un vídeo en el que efectivamente aparece una estelada gigante y después de aparecer la estelada, pues ahí ya sale el anuncio del Mobile World Congress y esto. Bueno, pues ha habido efectivamente muchísimas críticas, en redes sociales sobre todo, que incluso han llamado al boicot de esta marca. Nosotros aquí en la redacción nos hemos puesto en contacto con IBM
porque no encontramos el vídeo y de repente encontramos otro en el que ya no aparecía la estelada. Y entonces decíamos, oye, a ver si es un fake y han colado a alguien, si esto es mentira y el vídeo no existe. Bueno, pues hemos llamado y nos han dicho efectivamente que ese vídeo ha existido, que se ha borrado, han dicho que ha sido un profundo error, que lamentan muchísimo, piden perdón a quien se haya podido sentir ofendido y luego han dicho que IBM se compromete con la legalidad, como no podía ser menos, y con la Constitución. Recordemos que esta empresa ya estuvo investigada hace un par de años, creo que fue, o un año, por el juzgado número 13 de Barcelona, el que instruía en primera instancia todo el tema del referéndum ilegal, porque la Generalitat les pagó 750.000 euros para construir la aplicación que serviría luego como futura Hacienda catalana. La agencia tributaria esta propia que querían crear desde el departamento de Oriol Junqueras. Bueno, pues en documentos que envió al juez, esta propia empresa reconoció que recibió los 750.000 euros de la Generalitat. Entonces, claro, la gente está un poco mosqueadilla diciendo, uy, estos ya tienen antecedentes. ¿Es casualidad que se les haya colado la estelada? Bueno, pues solo ellos lo sabrán. Bueno, pues antes de que veamos el vídeo, anuncio que después va a estar con nosotros Policarpo Sánchez, que es el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Nos va a contar cómo está la cuestión. Recordemos que cuando Zapatero llegó al poder, contentó al separatismo catalán enviando miles de documentos a Cataluña, pero ese envío, esa operación se hizo de manera irregular. Tanto es así que muchos de esos documentos no pertenecían, no tenían ninguna relación con ciudadanos de Cataluña, sino de otros puntos de España. Lo vamos a ver luego con Policarpo Sánchez. Antes de que veamos el vídeo, Pepe, pues te quería despedir y darte las gracias por estar con nosotros. Gracias. Va a seguir Pepe García Saavedra siempre, igual que Sandra Toro, todas las semanas. También nuestra compañera de Intereconomía Televisión, Patricia Tenorio. Todo lo que dé de sí, lo que está dando de sí el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los distintos líderes golpistas catalanes. Pepe, nos quedamos entonces con que 28 de abril elecciones. ¿Tu pronóstico? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo sumándome a la corriente porque no tengo idea, pero bueno, todo el mundo dice que es el 28, pues habrá que hacerles caso. Mañana saldremos de dudas. Es cuando que Pedro Sánchez muy impredecible. Convoque ese Consejo de Ministros y posteriormente al mismo, pues la ministra portavoz, Cela, anuncie si va a haber o no elecciones generales. Ahora vamos a ver ese vídeo de IBM sobre el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona. Pues era el año 2004 cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegaba al poder, a la presidencia del gobierno, al Palacio de la Moncloa, y Zapatero lo hacía haciendo promesas, unos meses antes, al separatismo catalán. Dijo en primer lugar que aprobaría el estatuto que saliese del Parlamento catalán. Luego eso no fue así, todos recordaremos que eso fue al Tribunal Constitucional y ese estatuto, bueno, pues fue podado y finalmente aprobado. Zapatero, para recabar el apoyo del separatismo catalán, sí que dio luz verde al traslado de muchos documentos del Archivo General de la Guerra Civil, que está en Salamanca, y en ese envío se hizo de manera irregular. Muchos de esos documentos, como decía anteriormente, pues no pertenecían a ciudadanos catalanes. Esto lo descubrió Policarpo Sánchez, que no es ningún político, es el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, al que saludamos porque ya está con nosotros. Policarpo, muy bienvenido. Un verdadero placer estar con vosotros esta tarde. Bueno, ¿de qué manera, en qué momento te das cuenta de que los envíos que se habían efectuado desde el Archivo de Salamanca a la Generalidad Catalana, unos envíos, recordemos, realizados por el Ministerio de Cultura, ¿en qué momento te das cuenta de que se hizo de manera irregular? Antes del traslado. Antes del traslado yo trabajaba mesa con mesa con las personas que la Generalidad de Cataluña había enviado a Salamanca para preparar esa documentación y enviarla a Cataluña. Y yo ya avisé al Ministerio de Cultura en el año 2009, año 2009 avisé, oye, que se están preparando documentos de Asturias, de Murcia, de Aragón, de Madrid, bueno, hasta de 23 provincias españolas, para ser enviados a Cataluña camuflados como si fuera documentación catalana.
El Ministerio no solo no me contestó, no solo no paró lo que se estaba preparando, sino que me amenazó incluso de echarme del archivo si continuaba con ese tipo de avisos, de reclamaciones, de esas alertas que finalmente, desgraciadamente, me dieron la razón y esa documentación no catalana acabó en manos de los partidos separatistas catalanes. Bueno, decía al principio que Policarpo Sánchez no es político, esta es una guerra de David contra Goliat, es decir, un ciudadano anónimo salmantino emprendiendo una lucha contra el Estado, en este caso contra el Gobierno, el Ministerio de Cultura y contra la Generalidad catalana. Policarpo Sánchez acude a los tribunales en el año 2014, desde entonces en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 3 victorias de 3, ¿no? Sí. De 3 recursos. Primero, aclarar una cosa, casi todo el mundo sabe lo que es lo del archivo de Salamanca, pero no está más en cada ocasión remarcarlo. El expolio del archivo de Salamanca es un robo de una gran cantidad de documentos cometido por personas que quieren destruir España. Y como en todo robo, o muchos robos, hay unos autores materiales y unos cómplices necesarios para llevar a cabo ese robo. Unos y otros, ladrones y cómplices, se beneficiaron de ello. La labor que estoy manteniendo, la labor de la Asociación Salvadoreña del Archivo de Salamanca, es llevar ante los tribunales de justicia a los ladrones, a sus cómplices y recuperar lo robado. Como en todo robo, suele haber unos móviles, unas motivaciones. ¿Cuál es el móvil que tuvo la Generalidad de Cataluña para cometer ese robo? Motivos ideológicos, destruir el lugar donde el pueblo español conservaba su memoria, reescribir la historia. Con esos documentos, los separatistas catalanes pretenden cambiar la historia de España, manipularla, contarla a su conveniencia, presentar la Guerra Civil Española como si hubiera sido una guerra de españoles contra catalanes, borrar, eliminar, destruir los documentos que no interesan a su historia oficial, reescribir la historia. Esos son los móviles por los cuales se comete ese robo. ¿Cuáles son los móviles de los cómplices? El Gobierno de España. Ya podían ir ahí agentes de la Generalidad de Cataluña que sin el permiso, sin la autorización, como bien recordabas, de José Luis Rodríguez Zapatero, ese robo nunca se habría llevado a efecto. ¿Qué motivación tenían los cómplices para autorizar ese robo? Para consentirlo. El mismo que tiene ahora Pedro Sánchez, sobrevivir en el poder. Necesitaba los votos de los separatistas catalanes, los votos de los partidos separatistas catalanes, para mantenerse, para sobrevivir políticamente. Por eso hay unos ladrones, unos cómplices, unos móviles, unos y otros son culpables. Los queremos llevar ante la justicia y recuperar el botín. 1,5 millones de documentos robados. 1,5 millones de documentos robados. Retrocedamos al año 2016, el ahora expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, reconoce, su gobierno, el catalán, reconoce que efectivamente en ese envío hay documentos que no corresponden a ciudadanos catalanes. Antes de que se produzca la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para evitarlo precisamente, accede a devolver esos archivos a Salamanca. Se devuelven miles de documentos al archivo de Salamanca, pero una cantidad ínfima comparado con la documentación que realmente tenían que devolver. Nosotros le dijimos, oye, que esto no son las rebajas, que no nos vamos a contentar, que ahora no es, si son 400.000 documentos, no nos valen 4.000. Son ni más ni menos que los que dice la ley y lo que dicen los tribunales de justicia. Eso es lo que estamos pidiendo a la Generalidad de Cataluña. Eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno de España, que exija a la Generalidad de Cataluña cumplir la ley, devolver lo que corresponde en función del cumplimiento de la ley. Policarpo, me gustaría que viésemos ahora el caso, es bastante sintomático, del relojero de la Puerta del Sol, Guillermo Sulls. Este documento se había enviado a la Generalidad de Cataluña, a ver si podemos verlo. Se trata del que en ese momento, cuando estalla la Guerra Civil, en 1936, es el relojero de la Puerta del Sol. O sea, qué cosa tan curiosa, ahí estamos viendo ese documento, tras joyero. Estaba afiliado ahí, lo estamos viendo, al sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, y este documento se envió de una manera chapucera, ¿no?, a Cataluña. Jamás debería haber estado en manos de la Generalidad. Ese documento es un buen ejemplo de qué es lo que se envió realmente a Cataluña. La Puerta del Sol, el ejemplo más catalán que se puede poner de España. La Puerta del Sol convertida en catalana. La documentación de personas que estaban trabajando en la Puerta del Sol, el relojero de la Puerta del Sol, convertido en ciudadano catalán
porque así lo quiso Carles Puigdemont. Nuestra batalla ha sido en los tribunales de justicia demostrar que esos documentos no eran catalanes y que, en virtud de la misma ley que fueron trasladados los documentos, en su cumplimiento correcto, devolver los documentos que no correspondía mantener a la Generalidad de Cataluña. Ayer, lo comento, es una anécdota muy bonita, ayer di en Madrid una conferencia en el Centro Riojano de Madrid, organizada por DENAES. Asistió el hijo de Guillermo Swils, que también se llama Guillermo Swils. Era de una emoción poder decir, mira, la batalla de tu padre la hemos ganado, esa documentación ya está otra vez en el Archivo Nacional en Salamanca. Pero ¿cuántos otros miles de documentos? ¿Qué le preocupa a Guillermo Swils, hijo? Lo hemos conseguido la devolución de miles de documentos, faltan otros 400.000 por devolver. Las familias de 23 provincias españolas están sufriendo, están rogando al gobierno de Pedro Sánchez que interceda para exigir a la Generalitat de Cataluña la devolución de esos documentos. Ni el Gobierno de España ni la Generalitat de Cataluña cumplen ni hacen cumplir la ley. Policarpo, una cuestión. ¿Es probable o posible que en algún momento vuelvan esos documentos que fueron enviados a Cataluña, que todavía están en poder de la Generalidad catalana, que vuelvan al archivo? Porque no hay ningún ejemplo de un archivo que se ha desmembrado. El archivo, por definición, siempre tiene que ser unitario, no puedes mandar una parte de un archivo a una ciudad, otra parte a otra. ¿Confiáis desde vuestra asociación en que todos esos documentos que salieron a Cataluña vuelvan a Salamanca? No tengo la menor duda. El archivo que conocemos todos como el archivo de Salamanca es en realidad el archivo de España. Es el archivo donde el pueblo español conserva su memoria y tiene que volver a estar unido. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Por vías legales. Hace pocos días, el 28 de enero, le cursamos una solicitud al ministro de Cultura para que exija a la Generalitat de Cataluña el cumplimiento de la ley y la devolución de esa documentación que no corresponde tener en manos del gobierno catalán. ¿Qué va a ocurrir si el ministro José Guirao, el ministro de Cultura, no accede a nuestra petición? Le vamos a llevar ante la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional va a ser la que dicte sentencia y exija al ministro de Cultura, a la Generalitat de Cataluña, la devolución de los documentos que están ilegalmente en poder de la Generalitat de Cataluña, los documentos robados a todos los españoles. Policarpo, otra de las cuestiones, en este arduo camino, esta pelea que también se libró contra el gobierno anterior de Mariano Rajoy, ¿qué fue lo que recibieron por parte del Ministerio de Cultura? Me consta que hubo alguna reunión con el anterior Ministerio de Cultura para tratar de paliar esta sangría, ¿no?, que supone el desmembrar el archivo de Salamanca. El problema es que con el cambio de gobierno, con la moción de censura ganada por Pedro Sánchez, se quedó abortado. Cualquier tipo de diálogo que se está produciendo quedó abortado. Yo de verdad nunca me estoy metiendo en política, nunca, pero es evidente que aquí unos están a favor de que la Generalitat de Cataluña mantenga el botín robado y otros están en contra. Yo confío. Mira, si las elecciones son el 28 de abril, es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Tiene que dar suerte esa fecha. Yo espero que salga una mayoría parlamentaria que haga algo tan simple como hacer cumplir la ley a la Generalitat de Cataluña. Basta con hacer cumplir la ley para que 400.000 documentos vuelvan a la propiedad de todos los españoles, vuelvan al Archivo Nacional de Salamanca. Lo decía al principio, Policarpo, ¿no debería ser el Estado y no un particular quien estuviese librando esta batalla? Sin ninguna duda, pero nos hemos encontrado con tantos intereses creados, lo que explicaba al principio. Si unos roban, pero otros son los cómplices, sin los cómplices no se hubiera producido el robo. Llega Pedro Sánchez al poder y se vuelve a producir, parece un déjà vu. Inmediatamente la consejera de Cultura catalana, Laura Borràs, estaba en el despacho del ministro de Cultura, José Guirao, para decirle, queremos más documentos. Ni se le pasaba por la cabeza que tenían que devolver en cumplimiento de la ley. Aún pidieron 43.000 documentos más. ¿Y qué hace el ministro Guirao? Que de acuerdo. En este momento se está preparando un nuevo envío, un nuevo expolio del Archivo de Salamanca. Ahora, en tiempo real, se está preparando un nuevo expolio del Archivo de Salamanca en base a las necesidades desesperadas de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Pero, o sea, quiero decir, ¿en el Archivo de Salamanca todavía hay documentos relativos a ciudadanos catalanes? No, rotundamente no. Entonces, ningún documento... ¿qué es lo que pide la Generalidad catalana? Documentos del Estado, documentos del antiguo Ministerio de la Gobernación, hoy sería el Ministerio del Interior, que hacen referencia a los sucesos ocurridos durante la Guerra Civil en las calles de Barcelona. Esa documentación la quiere la Generalitat de Cataluña para
ocultarla, destruirla, para borrar la historia de lo que pasó en Cataluña, de la represión que sufrieron los ciudadanos catalanes a manos de los separatistas catalanes. Borrar las huellas de esa represión en las calles de Barcelona durante la Guerra Civil. Son documentos del Estado, son documentos del Ministerio del Interior, que los quieren hacer pasar como si hubieran sido transferidas las competencias a la Generalitat de Cataluña, para apropiárselos, para borrar las huellas de nuestra historia, para borrar los crímenes que cometieron. Iba el ministro José Guirao y dice que de acuerdo, y se encuentra con la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que organiza la mayor movilización en las últimas semanas que está ocurriendo en torno al Archivo de Salamanca. Elaboramos un manifiesto que están firmando Partido Popular, Ciudadanos, Vox, a todos los niveles. Estamos implicando a ciudadanos, a asociaciones culturales, vecinales, a las asociaciones, a las organizaciones empresariales. ¿Por qué estamos consiguiendo tal unidad? Estamos pidiendo algo tan simple como que se cumpla la ley, que devuelvan lo robado, que devuelvan lo que está ilegalmente en poder de Quim Torra, que se lo hagan devolver. No vamos a parar hasta conseguirlo, no nos van a doblegar. Nuestra lucha es en defensa de la legalidad, nuestra lucha es en defensa de la democracia. Hace unos días me citaba en el Parlamento de Cataluña la consejera de Cultura, Laura Borràs, y decía de este manifiesto que era surrealista. Y yo dije, claro, ¿cómo no va a pensar la consejera de Cultura que este manifiesto es surrealista si lo único que le estamos pidiendo es que se cumpla la ley? Para ellos es surrealista que se cumpla la ley. Y yo digo, es más aún surrealista que el gobierno de España no les haga cumplir la ley. Eso sí que es surrealista. Temen, lógicamente, desde la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que Sánchez es lo poco que le queda en la Moncloa, pero ya no, quiero decir, para satisfacer a los socios catalanes, pero ya le han dicho que no a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué fin lograría Sánchez? ¿Qué ganaría con seguir enviando documentos a la comunidad catalana? Alcanzó un compromiso con los separatistas catalanes. En el mes de diciembre, por Navidades, dijo: en el primer trimestre del año 2019 tendréis esos documentos. Quedará así zanjado el tema del Archivo de Salamanca para siempre, claro, zanjado a interés de los separatistas catalanes, que se lleven todos los documentos que piden y que a cambio no devuelvan los 400.000 documentos que están ilegalmente en su poder. Por eso hemos dicho no, por eso hemos dicho basta, por eso queremos unir a toda la sociedad española, avisarla que se está preparando un nuevo expolio para entre todos hacer fuerza y que no se cometa. Según las palabras del ministro Guirao, se tendría que hacer ya, porque es primer trimestre del año 2019. Y de hecho, ¿de qué manera? Entiendo que la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca tendrá gente trabajando en el propio archivo. O sea, entiendo que los movimientos los vais a detectar. Para que se produzca la salida, el ministro tiene que primero firmar una orden. Inmediatamente que esté esa orden, la vamos a recurrir ante los tribunales de justicia para frenar ese nuevo expolio del Archivo de Salamanca. Confiamos plenamente en la labor de la justicia. Igual que ahora mismo los autores de un golpe de Estado contra la nación española están respondiendo por sus actos, van a responder por sus actos los ladrones de los documentos del Archivo de Salamanca. Policarpo, y sus cómplices. ¿Qué apoyos políticos tiene la asociación? Ha firmado el manifiesto en las últimas semanas el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, For Asturias, documentos, partidos regionalistas. Bueno, estamos logrando crear realmente una base social como nunca se había producido, de unidad en torno a la defensa de la democracia, en torno a la defensa de la legalidad, y todavía en los próximos días esperamos recibir más apoyos, que no pare, que no se frene, que la presión sea tan irresistible para Pedro Sánchez que tenga que ceder, no dar el visto bueno a ese nuevo expolio y dar la orden para devolver los documentos robados. Y que si no lo hace, pues se van a ver todos en el banquillo de los acusados ante un tribunal de justicia. Todos recordamos las imágenes en el año 2005, cuando toda Salamanca se echaba a la calle, en esa plaza mayor abarrotada. También recordamos lo que sucedía en la calle en la que está el Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca. El alcalde, recuerdo que levantó incluso la calle para tratar, ¿no?, de alargar todo lo posible que se efectuase ese traslado, como al final se hizo, y por cierto de madrugada. Se hizo de madrugada. Sí. ¿Y sabes lo peor? Que se ha quedado todo el mundo con la imagen de esa noche y no se da cuenta que ha habido otras 7 ocasiones que se han producido las mismas imágenes que esa noche, pero con tal secretismo, a escondidas, de manera oculta, que ni siquiera han salido por la televisión. Igual que aquella noche, en 7 ocasiones, y se está preparando una 8ª. Por eso es tan importante entre todos estar alerta, encender los focos, ponerlos en foco, poner la imagen en los ladrones y sus cómplices, que no nos lo hagan
por octava vez, ya lo han conseguido 7 veces, que no ocurra una octava, por favor. Policarpo, entonces, vamos a resumir. La Asociación Salvar del Archivo de Salamanca llevará al ministro Guirao a los tribunales, a la Audiencia Nacional, en el caso que se produzca ese nuevo envío. Sí, sí, se produce ese nuevo envío. Y además, si no se devuelven esos 400.000 documentos que están ilegalmente en manos de Quintorra... Pero eso está claro que va a suceder porque le queda muy poco al gobierno. Pero inmediatamente... ¿De verdad la asociación confía en que en lo poquito que le queda a Sánchez en el poder, esos 400.000 documentos van a ser devueltos al archivo de Salamanca? 99,99% de posibilidades de que Pedro Sánchez no va a dar la orden, por no decir el 100. Claro. Por eso tenemos preparada la segunda vía, que es, agotado el plazo administrativo, se va a terminar dentro de 6 a 8 meses, es el cálculo que nos han dado los abogados. En el plazo de 6 a 8 meses, ante la Audiencia Nacional, sea la Audiencia Nacional quien les ordene la devolución de lo robado. Pues Policarpo... Y responder de sus actos a los ladrones. No solo se trata de recuperar el botín, no solo se trata de recuperar lo robado, se trata de llevar ante la justicia a los que han cometido ese robo. Policarpo Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una última cosa, ¿me permites? Claro, por supuesto. Quien quiera ayudar, nuestra página web www.salvararchivosalamanca.es, www.salvararchivosalamanca.es. Campaña de recogida de firmas, cualquiera puede firmar. Quien nos quiera ayudar económicamente para pagar todos los procesos judiciales. Quien pueda ayudar. Esto no es una labor solo de Policarpo ni de Salvar el Archivo de Salamanca, de todos los españoles en defensa de nuestra historia, en defensa de nuestro patrimonio, que no nos roben más de recuperar lo robado. Pues Policarpo Sánchez, ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. La suerte de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca será la de todos los españoles de bien. Estoy convencido que la mayoría de españoles querrán que el archivo vuelva a tener todos los documentos, que todos los documentos que están en poder de la Generalidad de Cataluña, gracias al señor Zapatero, y ahora, haciendo la vista ahora del señor Sánchez, vuelvan al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, de donde nunca debieron haber salido. Pues muchas gracias, Policarpo. Un placer. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Víctor Martínez, abogado de Patón y Asociados, hablando de esta tercera jornada del juicio a los líderes golpistas catalanes que se está celebrando en el Tribunal Supremo. A la vuelta, no se lo pierdan. Se incorpora a la redacción abierta Víctor Martínez, abogado del despacho de Patón y Asociados. Muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a seguir analizando todo lo que ha acaecido en la tercera jornada del juicio contra los líderes golpistas catalanes. Hoy en el Supremo, recordemos, Junqueras, el que era vicepresidente de la Generalidad catalana, decía que se enfrentaba a un juicio político. Vamos a ver. En 2016, en enero de 2016, fui nombrado vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Catalunya, y conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, cargo por el que fui cesado, o del que fui cesado por la aplicación del 155, y en estos momentos me considero un preso político. Víctor, aquí estamos viendo un claro ejemplo de que no está atendiendo a argumentos jurídicos. Esto es un mitin político y, en fin, ¿qué puede hacer en ese caso, por ejemplo, la acusación popular? Bueno, en este caso la acusación popular puede hacer bien poco porque además, luego lo vamos a ver, se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular. No, se ha negado a responder a las preguntas de todas las acusaciones. Sí, de todas, también de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Claro, es un derecho subjetivo que tiene todo encausado en un proceso penal a responder a aquellas preguntas que considere y que aquellas a las que no considere, y en consecuencia pues poco puede hacer ninguna de las acusaciones porque es un derecho de todo encausado. Vamos a ver el momento en el que Oriol Junqueras se negaba a declarar tanto a la acusación popular como a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello. Creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones. Es habitual, o sea, tiene todo el derecho a acogerse a no responder, pero me refiero al tribunal, es decir,
la acusación popular ha querido formular preguntas a pesar de que sabía de que no iban a ser atendidas, no iban a ser respondidas. Esto es habitual, que el tribunal diga, bueno, pues como no te las va a responder, no se las vas a poder formular. Sí, no tiene nada de raro. Es decir, que por un lado, si es habitual que un acusado, un encausado en los términos actuales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, utilice su derecho a no responder a algunas de las preguntas, pues no es más que una estrategia de defensa y cada uno tiene legítimo derecho a utilizarla, ¿no? Es decir, que Junqueras ha decidido no responder a las acusaciones, sin responder a su abogado y en consecuencia esto no tiene nada de particular ni se puede interpretar de ninguna de las maneras. Sí es cierto en el sentido técnico, ¿no? Técnico-procesal, si queremos decirlo de esta forma. Sí es cierto, sin embargo, que lo que se puede sostener es que parece que hubiese habido un reparto de papeles, ¿no?, entre su abogado y él mismo, en el sentido siguiente, en que su abogado sí que tiene un aspecto de que quiere mantener una posición procesalmente correcta o procesalmente ortodoxa, si se quiere decir así, es decir, técnica jurídica pura y dura, es decir, como si en vez de Junqueras fuera cualquier otro el acusado, cualquier otro de su defendido, y sin embargo Junqueras estuviese asumiendo, en la medida en la que también la Constitución le tolera, y vamos, no solo le tolera, sino que le otorga el derecho de la autodefensa, establecer un discurso más político, ¿no? Y en consecuencia pues parece que hubiese este reparto de poderes, pero por supuesto que no es nada extraño y que no se puede sostener, es decir, bueno, esto pasa pocas veces, pasa muchas veces, depende de cuál sea la estrategia de defensa y todas son legítimas, y así lo considera desde luego el Tribunal Supremo, la Sala Segunda y desde luego la Presidencia está intentando ser estrictamente escrupulosa en la defensa de los derechos de los encausados y desde luego que hace muy bien, no solo porque va a ser escrutado todo aquello que hagan, no ya por Estrasburgo, sino por cada uno de los ciudadanos españoles que lo podamos ver, sino por su pleno convencimiento de que esto ha de ser así, de que los encausados, los 12 acusados, merecen, y por supuesto la Constitución, como tales españoles que son, como tales ciudadanos españoles, les reconoce todos estos derechos. Y sería una interpretación un poco extraña y en cierta medida de darles toda la razón a los acusados el que el Tribunal Supremo no les reconociera absolutamente y con tanto mimo como está haciendo estos derechos. Dos ejemplos. El primero, que se puedan expresar en catalán. El tribunal ya les ha comunicado a los distintos acusados que si quieren hablar en catalán lo pueden hacer. Y el segundo ejemplo, el de portar simbología separatista, los famosos lazos amarillos. Sí. Veamos a Jordi Sánchez el primer día acudir al juicio con el lazo amarillo, el martes. Esto también es normal, quiero decir, en cualquier otro tipo de juicios sería habitual que el tribunal respondiese a estas peticiones de los acusados. Sí, por supuesto, es decir, que el hecho de que se pueda responder en la lengua regional es un derecho subjetivo que está plenamente reconocido en la medida en la que la propia Constitución dice que no solo el español, es decir, los españoles tenemos derecho y obligación a conocer la lengua española, pero después también tenemos derecho a utilizar las lenguas regionales, y en la medida en la que esto es así, hay una jurisprudencia estable y establecida por parte del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional que dice que todos aquellos encausados que deciden utilizar su lengua regional lo pueden hacer ante el tribunal. Y en cuanto a la simbología ideológica, separatista, pero ideológica en términos generales, el presidente de la Sala respondió haciendo una analogía, una vez más, a favor de los encausados, sobre la base de unas muy recientes sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que condenaron, no recuerdo a cuáles dos países, es Bosnia, no recuerdo cuáles, creo que Bosnia era uno de ellos, que había sido condenada por no tolerar en la celebración de una vista que un individuo llevase una simbología religiosa. No conocía, parece ser, no se ha conocido en el Tribunal de Estrasburgo una sentencia, un caso de simbología política, pero lo que hacía el Tribunal Supremo era, por aplicación analógica, de si el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a un país por no tolerar que un individuo llevase simbología religiosa, parece razonable que en defensa de ese derecho se le tolere la exhibición de la simbología política a los encausados, nada más, no a las defensas. La estrategia que están siguiendo los abogados de la defensa es la de presentar esto como un juicio político. Hoy Junqueras además ha dicho que están, echando encima un montón de delitos, rebelión, sedición, malversación, solo por poner urnas y por dejar votar
al pueblo catalán. Esto jurídicamente no se sostiene, porque la acusación de rebelión, de sedición, de malversación y de desobediencia pues nada tienen que ver con el hecho de poner una urna. Esas elecciones pues eran del todo ilegítimas, estaban realizadas para romper la unidad de España y por lo tanto también la de la Constitución, que es la ley fundamental por la que nos regimos todos los españoles. Sí, efectivamente, claro, es decir, que cuando ellos dicen que solo se les castiga o solo se les acusa por poner urnas, pues evidentemente es una reducción a lo absurdo de la realidad, ¿no? De la realidad. Yo podría poner un par de ejemplos que alguna vez he puesto y que creo que aclaran un poco la cuestión. Efectivamente, ellos pusieron urnas, es cierto, ellos pusieron urnas, y si abstraemos todo lo demás que ocurrió, pues se podría decir, me acusan por poner urnas, pero claro, y dice, y poner urnas y votar es un derecho, ¿no? Pero claro, fíjate, no podríamos dejar de decir tampoco que, por ejemplo, pues hablar es un derecho, la libertad de expresión, excuso decir, es un derecho humano, y por ejemplo, pues si yo ahora te digo a ti, te voy a matar, aunque solo sean palabras, pues se estaría cometiendo un delito de amenazas, ¿no? O, por ejemplo, pues la libertad sexual también es un derecho, y sin embargo, si se ejerce en determinadas circunstancias, pues con violencia o intimidación, pues resulta que no solo es un derecho, sino que se convierte en un delito muy grave. Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, si abstraes la realidad de las urnas de todo lo demás, pues podría... vamos, estás dando gato por liebre en una palabra, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, lo que me pregunta, ¿esto es una defensa jurídica? No. Es un mitin político. Efectivamente, y por eso te decía que yo creo que se están repartiendo los papeles y probablemente de una forma muy inteligente, ¿no? Es decir, ya tengo mi abogado para que haga la defensa jurídica, yo voy a aprovechar que tengo la palabra, y como decía Junqueras, dice, hace 1 año y medio que los españoles no me hablan, no me oyen, y decía, y por eso prefiero hablar en español, para que me puedan oír todos los ciudadanos de toda España, ¿no? Bueno, pero lo que tú quieres que oigan es tu mitin político, no tu defensa jurídica, que para eso ya tienes a tu abogado. Correcto. Una de las cosas que está haciendo el separatismo catalán, le está dando muchas patadas al derecho, por supuesto, pero está retorciendo el lenguaje, empleando términos realmente para darle totalmente la vuelta al significado. Ayer el presidente catalán, Torra, en una entrevista en Onda Cero, decía que la democracia está por encima de la ley. Esto realmente, jurídicamente, ¿qué quiere decir? Es decir, la democracia por encima de la ley. ¿Qué le entiende por democracia? Vamos a verlo y luego lo comentamos. Muy bien. Es que la democracia va primero, ¿no? Va primero que la ley. Antes que la ley está la democracia. Está la democracia, está la voluntad de la ciudadanía. Aunque la democracia sea saltarse la ley, según el punto de vista de usted. Un referéndum acordado es lo que hizo Escocia. ¿Por qué los catalanes no vamos a tener que resignarnos a no tener un referéndum como los escoceses? Es que Escocia es una nación y así está reconocida jurídicamente por el Reino Unido. Y nosotros no lo somos. Usted sabe que no. Está muy bien el periodista, Carlos Alsina, respondiéndole. Claro, la democracia está por encima de la ley, incluso cuando es saltarse la ley. Es decir, eso no es democracia. Eso no es democracia, está cambiando el significado al término. Sí, o sea, Torra es hábil, en las palabras es hábil y parece que la música te suena muy bien. Pero esto de decir que la democracia es antes que la ley es como decir que la sonrisa del gato está por encima del gato, ¿no? Es decir, no, claro, es que no hay sonrisa del gato si no hay gato. Y esta es exactamente la cuestión, o sea, ¿cómo va a haber una democracia antes que la ley? Es que la democracia se construye a base de leyes, no hay leyes posibles sin democracia y al contrario. Pero en todo caso, la cuestión aquí no es tanto la discusión entre ley y democracia, que desde luego, sino que aquí lo fundamental es cuál es el Estado que sustenta esa democracia, que sustenta esta ley, que eso es lo que ellos pretenden en su discurso quebrantar, que es España. Que es España. Vamos a ver lo que decía a la salida Javier Ortega, que es quien está llevando la acusación popular de Vox, es el secretario general del partido. No podía formular las preguntas porque el señor Junqueras se negaba a responderlas y el tribunal, por tanto, le decía a la acusación popular, al igual que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que no podrían formular esas preguntas. Pues bien, Ortega, a la salida de esta tercera jornada del juicio contra los separatistas catalanes, decía lo siguiente. Hemos podido escuchar en la sala el mayor desprecio hasta este tribunal por parte del señor Junqueras, diciendo que nos encontramos ante un juicio político, que se les persigue por sus ideas y que son presos políticos. Nada de ello es así, es de una mezquindad absolutamente inaceptable.
Hemos reiterado a la Sala que la propia jurisprudencia, insistimos, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por cierto, como así lo entendió y la permitió el propio instructor, el magistrado, excelentísimo magistrado, señor Llarena, la posibilidad de hacer preguntas para que puedan explicarse, si así lo desean, y de alguna manera poder aclarar el cúmulo de pruebas sobre determinados hechos. La Sala lo ha entendido de otra manera, acaba de desvirtuar su propia jurisprudencia, sin perjuicio de que lo reiteraremos por escrito para que tenga que hacer una contestación por escrito. Dicho lo cual, consideramos que, y este es un poco el resumen de todo, lamentablemente ya se ve por dónde van a ir las próximas sesiones. Se está pretendiendo hacer declaración política, se está pretendiendo convertir esto en un juicio político. Lo que de esta acusación popular corresponda, haremos derecho y exigiremos responsabilidades estrictamente en el ámbito penal. ¿Qué te han parecido esas declaraciones? Bueno, pues realmente me parece que es más o menos parecido a lo de Junqueras, ¿no? Es cierto que el ámbito es distinto, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacerlo dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que hacerlo fuera, pero esto es un análisis político, no es un análisis jurídico. Es decir, que Junqueras no ha hecho más que hacer uso de su derecho de defensa, confundido, no confundido, con argumentos válidos o no válidos. Quiero decir que la Constitución no pone límites a ese derecho de defensa, con independencia de cuáles establece el Tribunal Constitucional y cuáles valora que puedan ser esos límites aplicados al caso concreto, que en este caso desde luego lo hace, bueno, en este caso siempre, lo hace la presidencia de la Sala, ¿no? Entonces, si la presidencia de la Sala ha considerado que aquellas manifestaciones de Junqueras estaban dentro de su uso del derecho de defensa, no se puede sostener nada, al margen de cuáles hayan sido sus manifestaciones y sean más o menos hábiles para su propia defensa. Pero eso ya es una cuestión suya. El hacer una valoración política de unas manifestaciones políticas, pues vuelve a ser una actuación política, lo cual no lo critico, ni mucho menos, pero simplemente como me pides mi valoración, te la digo, ¿no? De los 4 delitos que se imputan a los acusados, a los 12 que están sentados en el Tribunal Supremo, rebelión, sedición, malversación y desobediencia, el de rebelión es el que más polémica suscita porque conllevaría los hechos violentos. Sí, las penas más graves. Y la pena más grave, en consecuencia. Desde su punto de vista, ¿hubo violencia? Es decir, por ejemplo, cuando se rodeó la Consejería de Economía en septiembre de 2017, con los 2 líderes de Omnium y de ANC subidos a los coches de la Guardia Civil, ¿eso se puede considerar una llamada a la rebelión? Impidiendo, por cierto, que los funcionarios que estaban en el interior de la Consejería de Economía no pudieron salir hasta altas horas de la madrugada. Ahí hay violencia, está sí. Claro, no sé si crees que el Supremo lo tiene tan claro como lo tienen tantos periodistas, tanto los que dicen que hubo como los que dicen que no hubo en ningún caso. Claro, mira, lo primero es que en el fondo solo hay una opinión válida, solo hay una y no hay más de una, que será la expresada por la Sala. Son 7 magistrados, tendrán que resolver por mayoría. Esa es la única opinión válida, que será la que extraigan los magistrados después de hacerle el análisis de la prueba que tendrá lugar en el juicio, en el plenario. Sí que hay elementos, y desde luego quiero decir pues que la querella inicial del fiscal de la Fiscalía General del Estado, que estaba rubricada por el José Manuel Maza, reconocía una serie de elementos violentos. Esta querella se ha mantenido, en estos elementos violentos se ha mantenido por la Fiscalía, incluso en el escrito de acusación, y es la tesis acusatoria. La Abogacía del Estado ha considerado oportuno suprimir, que al final es lo que ha hecho, determinadas actuaciones violentas, por considerar que no eran nucleares en los hechos. Y yo creo que hay una cierta desviación en el análisis tanto de unos, lo decías tú, unos periodistas y de otros, porque no es tanto, creo, una cuestión de si hubo o no hubo violencia, sino de si esta violencia fue nuclear a los hechos, o fue paralela, ¿no? O paralela. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es decir, fue necesaria o constitutiva de la actuación de los 12 procesados la situación en la que tú me cuentas en la consejería, con los 2 señores subidos en los coches, la letrada de la Administración de Justicia que no podía salir de allí. Claro que eso es una actuación violenta, parece que no hay duda, nadie creo que lo dude. La cuestión es, eso es fundamental, es decir, podemos sacar esa actuación de los hechos y entender que los hechos habrían sido iguales, o entender que no,
que los hechos completos no habrían sido iguales sin esas actuaciones violentas que generaban un clima de violencia, en el sentido de, oye, no continuaremos con nuestra actuación, con nuestra intención, si no nos lo permitís y si no dejáis, continuaremos con actuaciones violentas o no. Esa es la cuestión. Es decir, si había una intimidación basada en determinadas actuaciones violentas aisladas, o si eran actuaciones violentas aisladas que no tenían nada que ver con la intención criminosa de los acusados, según las acusaciones. Pues soy el segundo máximo responsable de todo lo que ocurrió en Cataluña durante septiembre y octubre del 17, Oriol Junqueras, que fue el vicepresidente del señor Puigdemont, decía esta mañana en el Tribunal Supremo que él en ningún caso motivó acciones violentas. Insisto, si se nos lee, si se nos escucha, si se observa cada una de nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes. Otro debate es el referido al 1 de octubre, en esa celebración del referéndum ilegal, el hecho de poner las urnas contra la legalidad española. Ahí también habría que ver si eso es violencia. Las órdenes que siguieron los Mossos de Escuadra, impidiendo, en ocasiones vimos algunos choques con la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos y fuerzas, todos ellos del Estado, de seguridad del Estado. Pues hoy Forn, que fue por entonces el consejero de Interior, además de conseguir que el que fue ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, vaya a tener que comparecer en calidad de testigo en este juicio, decía lo siguiente defendiendo a los Mossos de Escuadra. Por esto mismo le digo que había que separar la actitud política, mi manifestación política, de lo que eran sus obligaciones como policía judicial. ¿Le parece que es defender la Constitución permitir que se celebre un referéndum que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional? Insisto, y también sé que ningún acto de los Mossos de Escuadra fue contrario a la Constitución. ¿Ninguno de los actos? Ninguno. Ni el 20 de septiembre ni el 1 Ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre. Nos vamos a ir a la publicidad, va a seguir con nosotros Víctor, y a la vuelta vamos a seguir analizando la comparecencia de Forn y esas órdenes que los Mossos de Escuadra siguieron de la presidencia de la Generalidad. No se lo pierdan. Veamos al ex consejero de Interior catalán, Forn, decir que todo lo que hizo los Mossos de Escuadra durante la jornada del 1 de octubre del 17, durante la celebración de ese referéndum ilegal, que en ningún momento fue un hecho de violentar la Constitución española, aunque estaban haciendo la vista gorda a la convocatoria de ese referéndum que sí que se saltaba la Constitución española. Una cosa es si aquí hay un hecho de violencia y por otro lado, el más evidente yo creo, Víctor Martínez, sí, el saltarse la Constitución española, ¿no? Sí, no, desde luego, y fíjate que de hecho el famoso mayor de los mozos también está procesado por esto mismo, ¿no? Y desde luego el jefe del mayor de los mozos era Forn y a su vez era pues Puigdemont, que era el que quedaría por encima, ¿no? Claro, es verdad que se utiliza muchas veces el término violentar en el sentido, hablando de las leyes, queriendo decir lo que realmente es desobedecer, porque hay dos maneras de desobediencia, ¿no? La desobediencia violenta, desde luego, y la desobediencia no violenta. La desobediencia no violenta no quiere decir que sea menos desobediencia, que es un poco lo que uno de los argumentos no ya jurídicos, sino políticos, ¿no? Es decir, que utilizan constantemente, ¿no? No es violento, no es violento. Bueno, pero depende de lo que... o sea, la resistencia que hicieron muchas veces, por ejemplo, los propios colegios el día 1 de octubre para impedir que entrara la policía a cumplir con su obligación, también era una forma de violencia pasiva, pero también eso es una forma de violencia, desde luego, y puede ser mucho más efectiva y tenemos todos los casos que queramos, empezando por Gandhi, desde luego. Desde luego. Hoy el juez Marchena, que es además el presidente de la Sala del Supremo, en este juicio que se está celebrando hoy, tercera jornada, yo creo que ha protagonizado uno de los momentos de la sesión de esta mañana, cuando nos acusaba de que no se puede ser al mismo tiempo testigo y acusado.
Se ha reiterado por algunas defensas su protesta por el hecho de que hayamos rechazado la posibilidad de declaración del señor Puigdemont y algunos otros procesados ahora declarados en rebeldía como testigos. Estamos convencidos que la trayectoria profesional y jurídica de la mayor parte de los letrados, de todos los letrados que ocupan hoy el estrado, les permite conocer la respuesta. En un proceso penal no se puede cambiar el formato con el que uno comparece. No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo. Bueno. Sí. Nada, es una cuestión técnica y por eso precisamente Marchena lo introduce diciendo, señores letrados, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Es decir, no se puede ser acusado y testigo en la medida en la que eso limitaría los derechos del acusado. Y cuidado, que esto no lo está diciendo para limitar la defensa, el derecho de defensa de los acusados, sino precisamente para proteger el derecho de defensa de Puigdemont, porque como testigo, suponiendo que viniese al juicio, tendría obligación de decir la verdad, lo cual chocaría totalmente con su derecho como encausado a poder no decir la verdad. Y es por eso, por lo que no puedes comparecer a un juicio como testigo y como encausado, porque estaría limitando tu derecho. Estas manifestaciones de Marchena, del tribunal, Marchena expresa la palabra del tribunal, el sentir del tribunal, lo que está haciendo es defender el derecho de Puigdemont. Pues Víctor Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando esta tercera jornada del juicio contra los golpistas catalanes, presuntos golpistas catalanes separatistas. Y mañana, por cierto que lo hemos conocido hace unos minutos, a las 10 de la mañana va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional. Hoy, esta mañana, han hablado distintos ministros, uno de ellos, por cierto, la ministra Delgado, refiriéndose de una manera un tanto soez a la manifestación que convocaron el pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Vean. ¿Se refiere a la nueva derecha como la derecha trifálica? Bueno, hay mucha... señora, bueno, hay mucha testosterona, había el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón, y bueno, y hemos distendido un poco la conversación. O sea, que confirma que era lo que quería decir. Confirmo, pero en los términos que le he dicho, un poco de extensión. Bueno, lo dije al arranque de este espacio informativo, no me quiero imaginar si una declaración tan soez de este tipo la hace pues o Casado o Rivera o el propio Santiago Abascal sobre líderes de la izquierda, en este caso mujeres, refiriéndose a sus atributos femeninos. La verdad que esta declaración pasará a la historia y no, desde luego, por ser una de las más elegantes que una ministra de Justicia haya realizado. Bueno, se incorpora a la mesa de la redacción abierta Miriam Olivas. Miriam, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Buenas noches. Buenas noches. En Venezuela se está hablando y mucho de esa ayuda humanitaria, que en teoría va a llegar dentro de unos días. Sí. El 23 de febrero. El 23 de febrero, según Guaidó. El gobierno chavista, el gobierno de Nicolás Maduro, está poniendo todas las trabas posibles para tratar de impedir que esa ayuda tan necesaria llegue al pueblo venezolano. Así es, Javi, porque sigue el bloqueo en el puente de Tianditas, por el que debería haber pasado esa ayuda humanitaria que proviene de Estados Unidos, pero no solo es que siga el bloqueo, sino que se ha aumentado, porque esta mañana se han incorporado nuevos contenedores que se unen a los que ya había la semana pasada, además de la cisterna que bloqueaba el acceso. 20 efectivos de la Guardia Nacional custodian ese puente para que no pueda pasar esa ayuda humanitaria. El martes pasado se produjo una manifestación multitudinaria en Caracas. Juan Guaidó, el presidente reconocido de Venezuela, habló y dijo que sí o sí el 23 de febrero entraría esa ayuda humanitaria en Venezuela. E invitó también a los militares, al ejército venezolano, a que le ayudara para que esto fuera posible. Dice que sí, que entrará, pero no sabemos cómo, porque también ese martes Maduro hizo un acto político en el mismo puente, en el puente de Tienditas, donde se reafirmó sobre su negativa a que entrara esa ayuda humanitaria. Como decimos, Guaidó fija el 23, pero no sabemos cómo se hará. El Papa Francisco ha mandado una carta a Maduro porque está preocupado por la situación de Venezuela. Vamos a escucharlo. Carta a Nicolás Maduro.
Desafortunadamente, todos los intentos de mediación han sido interrumpidos porque lo que se decidió en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para lograr los acuerdos. La situación me preocupa profundamente por los sufrimientos de la gente noble de Venezuela, que parecen no tener fin. Resalto la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre. Bueno, lo que ha dicho Maduro es que si los venezolanos hacen una cadena humana en ese puente para que pueda acceder la ayuda humanitaria, pues que les diré al ejército que no dispararan. Lo que le parece al expresidente un detalle, que a mí me parece un poco lógico. Pero bueno, la situación en Venezuela es muy complicada, como decimos, miles de venezolanos vemos que cruzan cada día el puente hacia Cúcuta, en una ciudad fronteriza en Colombia, y donde se estaría gestionando uno de los negocios más rentables de los últimos 2 años. Y es que en esta ciudad se estaría aprovechando de la huida masiva de venezolanos y estarían alquilando casas a precios altos, casas deshumanizadas, donde las condiciones de habitabilidad no serían las adecuadas. Vamos a ver si podemos ver una foto de una de esas casas. Y en esa casa pueden entrar desde 50 hasta 100 venezolanos a vivir. Tienen precios altos, 4.000 pesos diarios, lo que se supondría unos 37 euros al mes, y se duermen en colchonetas, y son colchonetas calientes, porque ahí la estamos viendo, de una familia que vive en condiciones infrahumanas, como podemos comprobar en esa foto. La mayoría de los que utilizan este servicio suelen ser venezolanos que trabajan en caminos fronterizos ilegales y ceden su sitio, cuando empieza su jornada laboral, ceden su sitio para que puedan entrar otros venezolanos a dormir. Como decimos, venezolanos en situación irregular que están huyendo de Venezuela ante la situación tan dramática que se vive. Que los venezolanos necesitan la ayuda humanitaria parece evidente, pero nuestro compañero Miguel lo ha querido reflejar en el siguiente vídeo. La totalidad de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, Brasil y Colombia sigue sin llegar a Venezuela. La inmensa mayoría de los alimentos y medicinas continúan almacenados tras 5 días en el lado colombiano de la frontera con Venezuela, ya que los militares leales a Maduro han bloqueado los accesos. Solo una pequeña proporción de la ayuda humanitaria ha conseguido entrar en el país. Un cargamento venenoso a juicio de la número 2 de Nicolás Maduro. Esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas. Según el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, la ayuda humanitaria es de extrema necesidad, ya que la supervivencia de 300.000 venezolanos y el bienestar de otros 2 millones depende de ella. Con dicho argumento, Guaidó apeló al ejército para que deje pasar a los camiones. Al permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores. En el día de ayer, el presidente de Venezuela envió un mensaje de esperanza a sus ciudadanos. El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Una misión difícil que Guaidó piensa llevar a cabo con la ayuda de 250.000 voluntarios. ¿Conseguirá la ayuda humanitaria entrar en el país? La vida de los venezolanos depende de ello. Pues tremendo tal como están las cosas en Venezuela. Miriam Olivas, muchísimas gracias. Muchas gracias por a esta ti, información. A la vuelta de la publicidad está con nosotros Jesús García Conde, que es vicepresidente de Vox en Valladolid. Franco y elecciones. Esto es lo que creemos que va a suceder mañana en el Consejo de Ministros, que se va a celebrar a las 9. Posteriormente, a las 10 de la mañana, Pedro Sánchez va a realizar una declaración institucional, suponemos, que para anunciar una convocatoria de elecciones generales. Jesús García Conde, muy bienvenido. Bienvenido. Vicepresidente de Vox. ¿Qué esperas que suceda mañana? Lo de Franco, por un lado, porque yo creo que ya, sabiendo el poco tiempo que le queda en la Moncloa, va a anunciar esa exhumación que no se va a producir. Él va a quedar como un mártir. Yo lo intenté, pero los fachas no me dejaron, y pasará la historia como un gran luchador de la democracia. Pero además de eso, de la cuestión de Franco, que para mí no es una cortina de humo, sino que responde más bien a criterios ideológicos que ya vimos desde la presidencia de Rodríguez Zapatero con la aprobación de la ley de la memoria histórica. Desde ese momento
se pone, en fin, en cuestión no solamente la transición, sino también la propia guerra civil española y el franquismo. Dicho lo cual, mañana Sánchez yo creo que va a convocar elecciones generales, probablemente para el 28 de abril, es la fecha que todo el mundo está barajando. ¿Cuál es, en primer lugar, la situación del gobierno y, en segundo lugar, la de tu partido, la de Vox? Pues mira, ojalá, digamos, lo único que haga bueno Pedro Sánchez en el día de mañana, visto que va a hacer varias cosas, sea la convocatoria de elecciones, porque es que hace falta ya. Primero era una promesa, sabemos que no es su especialidad cumplir las promesas, por lo menos no las buenas, pero por lo menos ojalá se convoquen elecciones y podamos salir ya de este colapso. Y en cuanto al otro asunto de la exhumación de Franco, tomada como Pedro Sánchez como una especie digamos, de caballo de batalla, de leitmotiv, o de, ¿cómo sería?, legislatura motiv para él, pues revela lo que tiene detrás, ese proyecto de ingeniería social que tiene Pedro Sánchez. Pero es que a mí me gustaría enlazar esto con lo que ha ocurrido esta semana en Madrid, en la que se ha profanado las tumbas de Pablo Iglesias, de Dolores Ibarruri, y también se ha menospreciado el monumento a la División Azul. Bueno, yo lo he dicho ya en las redes, pero como católico me parece inaceptable la profanación de ninguna tumba, de sea quien sea la persona y sea que sea lo que haya hecho durante su vida. Y la profanación de una tumba es un acto cobarde, sea quien lo haga, sea un vándalo, sea un artista como aquel que lo hizo en el Valle de los Caídos, o sea un gobierno. Sea lo que sea, es un acto cobarde y desde luego yo estaré en contra de eso siempre. Claro. Jesús, hemos visto las encuestas en los últimos tiempos, especialmente después de las elecciones en Andalucía, con la llegada de Vox, con 12 escaños, que ya todas confirman lo que parece más que evidente, ¿no? Sobre todo viendo la reacción popular, la adhesión popular que suscita Vox en cada acto que realiza en Toledo, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, en todos los puntos de España. Allá donde va Vox, estamos viendo como el local, incluso en Pamplona el otro día, que no es una plaza fácil, en el Hotel NH Iruña, digamos como 1.300 personas abarrotaban el salón de actos de ese hotel y cientos de personas se quedaban fuera, y eso que había anunciado un escrache de los batasunos, de las feministas. La gente no se acobarda, sino todo lo contrario, la gente va a esos actos, desborda, tal. Entonces, lo que sí vemos en esos actos, que ningún partido tiene el poder de convocatoria que tiene Vox ahora mismo, ahora ya se está reflejando en todas las encuestas. Ayer una del diario.es, a ver si la podemos ver, confirmaba esta tendencia y yo creo que le daba un resultado un poco, por decirlo así, tacaño, un poco rácano, entre 17 y 20 escaños. Yo creo que este va a ser el suelo de Vox. O sea, Vox va a sacar más de 20 escaños seguro. 20 escaños sería, ¿quién os lo iba a decir, Jesús, hace unos meses? Un resultado discreto tirando a regular, a malo. Porque yo creo que de verdad, por el entusiasmo que está suscitando y la adhesión popular, es que no me creo que Vox no vaya, por ejemplo, a superar a Podemos. En unas generales, estamos hablando. Sí, Vox va a superar a Podemos y va a ser decisivo. Y Vox va a ser decisivo en el Parlamento Nacional, en las Cortes, Parlamento y en el Senado, y en todos los parlamentos autonómicos donde nos vamos a presentar el día 26, porque cada vez hay más personas que deciden votar a Vox. Eso es lo que hace a Vox decisivo. Y lo va a ser igualmente en todos los ayuntamientos donde Vox se presente el 26 de mayo. Estas encuestas lo que reflejan es, tacañamente, como dices tú, desde luego la acogida cada vez mayor que tiene el mensaje de Vox en los españoles, pero efectivamente de eso se va a quedar corto, porque es que todos los resultados se van quedando cortos semana a semana cuando se refieren a Vox. Nadie nos iba a decir, cuando lo hicimos en Valladolid el día 28 de septiembre, que íbamos a llenar un teatro y íbamos a dejar 300 personas fuera, y quién iba a decir que se iba a llenar un pabellón o un escenario como el de Zaragoza hace unas semanas con más de 1000 personas, y lo de Pamplona es verdaderamente espectacular. Pero es que allí donde vaya Vox, lo que ocurre es esto, es que cada vez más personas están esperando el mensaje de Vox. También en Toledo, la semana pasada, Vox organizaba otro acto y también el resultado era el mismo, miles de personas asistían al evento. ¿No os da un poco de vértigo? Me gustaría tener a Santiago Abascal para preguntarse, pero yo la pregunta que le haría a cualquier político de Vox, si no les da vértigo
lo que está por venir, porque ahora hay unas elecciones generales, supuestamente, mañana las va a convocar Sánchez, supuestamente para el 28 de abril, pero la mayoría de periodistas dan esto por seguro. Esto es ya, es que después de las generales vienen las autonómicas, las municipales y vienen las europeas. Sí, pero nosotros estamos preparados para todo. Hemos pasado 4 años de una travesía del desierto, hemos dicho aquí muchas veces, muy dura, donde hemos sido capaces de pulir los defectos que pudiéramos tener, de aprender de los errores y desde luego de preparar el partido para una circunstancia como esta. Pero es que aparte Vox tiene un mensaje que tiene por fuerza que ser oído por todo el mundo y que se dirige a todas las personas. Es decir, no es un mensaje como el de otros partidos que se refieren a esto, a lo otro, circunstanciales, sino es un mensaje que la gente esperaba oír, con lo cual vértigo ninguno, responsabilidad toda, desde luego. El resultado de Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox sumando mayoría absoluta, gobierno de PP y Ciudadanos. ¿Crees que esta tendencia se va a multiplicar en distintos ayuntamientos y comunidades españolas? Pues, hombre, yo diría Habrá algunas comunidades donde sea mucho más complicado, pero en la mayoría de ellas yo creo que es una tendencia que se va a mantener. Pues hombre, yo puedo hablar de la mía, de Castilla y León y de Valladolid como ciudad, y desde luego ahí lo que se va a dar es un auge impresionante de Vox, y no sabemos si se va a dar lo mismo, aunque yo creo que no, de otros partidos de ese tripartito digamos, mencionado de aquella manera tan poco elegante como lo que has dicho antes, ¿no? Porque, hombre, yo creo que ya la gente ve claramente cómo se sitúan estos 3 partidos, ¿no? Ya la gente ha podido ver en Colón la actitud de Santiago Abascal, la actitud de Pablo Casado, correcta en general, y algo un poco más regular de Rivera y de lo suyo. Bueno, habíamos escuchado a Irene Montero hablar de los trillizos reaccionarios. La verdad que lo de la ministra de Justicia esta mañana, de Dolores Delgado, hablando de las 3 derechas trifálicas, realmente barrio bajero y no, desde luego, se ha bajado impropio de una ministra, impropio de, vamos, no de una ministra, impropio de cualquier persona que esté ostentando un cargo público. No, desde luego se está bajando el nivel a unos estados verdaderamente lamentables, pero no está pasando solo eso en las ministras. Retomando mi ciudad, en Valladolid, es que el alcalde de Valladolid el otro día decía en un tuit que la manifestación de Colón había sido un fracaso absoluto, cifraba en unos 45.000 manifestantes, una plaza gigantesca, y bueno, pues fue contestado en el sentido de que añadía en ese tuit que les iba a costar caro a los 3 manifestantes la manifestación de Colón. Es decir, tanto eso como la hora de la ministra suena a llamada de auxilio de boxeador sonado. Estas son imágenes, Jesús, del pasado domingo en la Plaza Colón de Madrid. Sí. Ahí lo están viendo todos ustedes. Decenas de miles, por no decir cientos de miles de personas. La calle Génova totalmente llena. La calle Serrano, la calle Goya, todas las calles adyacentes a la Plaza de Colón están a reventar. Por supuesto, la propia plaza. La izquierda está histérica desde que en las pasadas elecciones andaluzas Vox irrumpiese con 12 escaños, propiciase el fin del régimen socialista en Andalucía después de casi 40 años. Y están viendo que la movilización popular de la izquierda es nula, y la movilización, por ejemplo, de Vox o del PP, sobre todo de Vox, pero cuando se juntan los 3 estamos viendo el resultado. La movilización que tiene el defender la unidad de España contra presidentes como Sánchez, que ceden ante el separatismo catalán, que está dispuesto a todo con tal de seguir 5 minutos más en el Palacio de la Moncloa. Entonces yo creo que la reacción de Óscar Puente, en fin, de todos los políticos de la izquierda, y los insultos que también profirieron a algunos actores, algunas actrices, que fue realmente lamentable, se debe a esto, obedece a que están viendo que hoy quienes llenan las calles son quienes defienden la unidad de España. No, desde luego. Óscar Puente no deja de ser el relator oficial del PSOE y de Pedro Sánchez, y entonces es ya, en fin, digamos, se ha atado la brida a un caballo perdedor, y se nota. Su tuit y sus expresiones es propia de alguien que está tocado, que está sonado, lo decía antes, un boxeador sonado,
que amenaza con esto de que les va a costar caro. En fin, Óscar Puente le va a costar menos contar los votos que va a recibir el 26 de mayo, eso está claro. Creo que tenemos el tuit de Óscar Puente. Vamos a ver qué es lo que decía el alcalde de Valladolid, de tu ciudad, Jesús. Cuando se toman decisiones precipitadas y en caliente se sale a insultar como respuesta política y se convoca una manifestación injustificada, pasa esto, el fracaso de convocatoria ha sido estrepitoso. La foto de hoy va a salir muy cara a las tres convocantes. A los tres convocantes. Bueno, esto es una manipulación en toda regla. La foto está tomada en torno a las 11 y pico de la mañana. Hay mucha gente en la foto, o sea, es decir, no es que haya poca gente. Lo que sucede es que la concentración arrancaba a las 12 y mucha gente comenzó a llegar a las 10 y media, a las 11, y esta foto está tomada a esa hora. Esto no es pinchar, ni mucho menos. Pero no, desde luego. Obviamente lo que escriben no se lo creen. Les toca decir esto. Tratar de estigmatizar y ridiculizar a sus adversarios políticos, pero en el fondo, hoy en día, incluso si el 99% de los medios de comunicación, como casi ya hacen, suscribiesen este discurso, porque muchos periódicos vimos el lunes que titulaban, el periódico de Cataluña, por cierto, titulaba Pinchazo. No sé si podemos ver los periódicos del lunes, pero digo, aunque todos los medios suscribiesen este discurso mentiroso, hoy en día la gente se informa no solo a través de Intereconomía, sino a través de las redes sociales. Todo este tipo de cosas que suceden en la calle le van a llegar a la gente. O sea, por mucho que traten de poner un filtro y decir que aquello fue un fracaso, la gente al final se va a informar por otros canales. Pues sí, y aparte, en el caso de Óscar Puente, podía haber visto que en su propia ciudad de Valladolid, en la Plaza Colón, yo estuve allí, yo no pude venir aquí a Madrid, pero la Plaza Colón espontáneamente se llenó de gente también en Valladolid. Es verdad que hubo, claro, al nivel que puede darlo Valladolid, pero también había gente dispuesta con sus banderas de España. Es que él no conoce el sitio para el que el sitio cuya alcaldía representa todavía, sino... no sé, vive en otro planeta. Jesús, vivimos en la época de los fake news y me gustaría que revisáramos los titulares de las portadas de los periódicos de este pasado lunes. Bueno, el de ABC España, una foto clásica una portada clásica de ABC, una foto grande a todo color y con una única palabra. Perfecto. No me estaba refiriendo lógicamente a ABC cuando habla de fake news. Seguimos. Diario El Mundo, bueno, titular informativo, elecciones ya, correcto. Siguiente portada. El periódico de Cataluña, aquí sí, la derecha pincha. Y lo ilustra con la foto de las tres derechas trifálicas, que diría la ministra Delgado, Abascal, Casado y Rivera. Y está el presidente de UPyD también. Sí, en segunda, está en segunda fila, no se aprecia todo lo bien que debiera. Pero te iba a preguntar aquí, nos detenemos en este titular, Jesús. ¿Qué te pareció, por cierto, que Albert Rivera hiciese todo lo posible por no saludar a Santiago Abascal? Y no solo no saludarle, sino evitarle, no salir en muchas fotos que no se viese, salvo en esta que estaba pactada. Tratar de evitar a cualquier líder de Vox que acudió a la manifestación del domingo. Sí, me parece que lo que estaba pactado no era esta foto, sino... No, eran solo los líderes. Eran solo los líderes, efectivamente, y él, para rellenar la foto y que se disolviera todo un poco más, llamó a los suyos, y obviamente pues Pablo Casado y Santiago Abascal pues hicieron lo propio, visto que ya era una foto distinta en la que se había pactado, pero no solo hizo eso. Lo que hizo Albert Rivera es que, aun cuando lo acordado era que solo hubiera banderas de España, ellos llevaron banderas de la Unión Europea, que están muy bien para otras cosas, pero quizás no para esto. Es que lo que se defendía ahí es España, y lo que tiene que tener claro, especialmente primero los de Ciudadanos, sus votantes, pero la gente en general, es que la unidad de España se tiene que defender España de la desunión por dentro y de la disolución por fuera. Es decir, que el hecho de que España se desuna no es, como dice Rivera, un drama que se desuna un país de la Unión Europea, es que se desuna España. Bueno, Albert Rivera, a primera hora de la mañana, en la Plaza de Colón, está Ciudadanos repartiendo efectivamente banderas de la Unión Europea. En una manifestación que se había llegado a un acuerdo, que la única bandera era la de España, cualquier color que no fuera la roja igualdad, pues estaba fuera del acuerdo. Ciudadanos lo rompe repartiendo las banderas de la Unión Europea, lo he estado viendo, y antes también veíamos cómo cuando hacía esa declaración Albert Rivera había banderas, ahí está, del orgullo gay, es la bandera arcoiris. Esto se lo salta a Rivera, o sea, creo que estaba tan obsesionado con desmarcarse de Vox
mucho más pendiente de eso que de realmente pedir a Sánchez elecciones y de, en fin, reivindicar la unidad de España. Está mucho más pendiente que no dijesen, vaya, que Ciudadanos y Vox están en el mismo nivel. Eso a Rivera, según le dicen Manuel Valls, Macron y todos los franceses, que no tiene que pactar con Vox y que le tiene que dejar en un cordón sanitario. No, desde luego, y a mí en eso me pareció muy acertado el editorial que al día siguiente sacó César Vidal. Digamos, no puede estar menos de acuerdo con él en otras cosas, pero en esto... Bueno, bien, pero en otras cosas. Pero en esto a mí me pareció muy certero, que es, él decía que a partir de ahí se notaba que Albert Rivera y Ciudadanos tenían unas lealtades distintas a la de la bandera de España y a lo que significaba España. Y completamente de acuerdo. Una lealtad a una ideología de género, a unas posturas globalistas representadas en cuanto a la bandera en la ideología de género y otras representadas en la bandera de la Unión Europea. Es decir, que lo que a Rivera parece que le mancha es la identificación con la bandera de España. Son estos que luego llaman, cuando juega la selección, la roja y tal. Le pega todo a Rivera, llaman a la roja. Entonces, creo que Rivera cada vez más, y sobre todo desde las elecciones andaluzas, cuando vimos que Ciudadanos despreciaba a Vox en las negociaciones, mucha gente se está dando cuenta quién es Albert Rivera. Porque es verdad que Ciudadanos en Cataluña es un partido que defiende muy bien la unidad de España, pero que cuando abandona la frontera de Cataluña se disuelve, ya se parece a la vieja política, en cada comunidad pues va vendiendo un discurso distinto, lo que guste más en esta comunidad, pues esto es lo que vamos a decir, y en relativo a la unidad de España, la reclamación de la soberanía respecto a Bruselas, ya sabemos que por parte de Ciudadanos es cero. Yo te quería preguntar, Jesús, de la unidad de España, de la crisis catalana y de la ideología de género, ¿cuál de esos tres puntos crees que ha hecho crecer más a Vox? Pues yo creo que la unidad de España, fundamentalmente, porque la ideología de género, hay, por desgracia, hay gente que no ve la gravedad que tiene eso, porque han sido educados o en fin, no sé cómo decirte, amortiguado el efecto de lo perniciosa ideología de género, y porque esos postulados han sido también incorporados por partidos que teóricamente defienden la unidad de España, y luego también porque los primeros estudios de impacto de género son de Aznar, aquí a cada uno lo suyo, y luego los partidos el Partido Popular ha incorporado esos postulados de la ideología de género también. Con entusiasmo en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aquí en Castilla y León, aquí una de las cosas que tengo aquí debajo es el protocolo de transexualidad de Castilla y León, que replica esto que se está haciendo en Madrid, en Andalucía y en Galicia. Cuidado, a cada uno. Y entonces lo que pasa es que eso, digamos, se ha ido en fin, ablandando, retrasando Jesús García Conde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero verte más a menudo en la redacción abierta, y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, mañana a las 9 de la mañana, Consejo de Ministros, a las 10 comparece Sánchez. Hasta mañana.